Muchas veces tenemos diferentes sensaciones, recuerdos, sueños, etc., que no podemos explicar. Y es que el ser humano es tan complejo que hace falta una ciencia que nos ayude a comprender dichos hechos. Nuestro cerebro, nuestra actividad psíquica, hace que cada uno de nosotros tengamos sensaciones difíciles de comprender. La psicología cumple un papel importante en el desarrollo del ser humano, individual y socializador. Es una ciencia que a través de sus teorías y explicaciones ayuda a comprender mejor la conducta humana, lo que nos sucede y las dificultades que tenemos en nuestro aprendizaje. Etimológicamente, el término psicología se deriva de dos voces griegas, una, psique, que quiere decir alma, y logos, que es tratado, argumentación o discurso. También, psicología, para los antiguos griegos, el alma era lo que generaba la vida, incluyendo la vida mental. Podemos decir que todos somos psicólogos, pues cada uno de nosotros hacemos uso de la psicología cada día. Analizamos comportamientos de familiares, de amigos, maestros, hasta el nuestro. Inclusive observamos también el comportamiento de los animales domésticos. En la actualidad, la psicología es considerada como la ciencia que estudia los procesos psíquicos de la personalidad a partir de su manifestación externa, es decir, de la conducta. La psicología de hoy recoge hechos sobre la conducta y la experiencia, los organiza sistemáticamente y elabora teorías para su comprensión. Estas teorías ayudan a conocer y explicar mejor el comportamiento de los seres humanos y a veces a predecir sus acciones futuras. Como toda ciencia, la psicología delimita su objeto de estudio utilizando el método científico general y desarrolla métodos particulares adecuados a su objeto de estudio. La psicología tiene como objeto de estudio los procesos psíquicos o psicológicos que corresponden a un conjunto de procesos internos que deben ser entendidos como una propiedad de la actividad cerebral. Por ejemplo, si estamos escuchando a un orador, mientras le atendemos estamos procesando la gran cantidad de información, procedimiento que incluye operaciones de análisis, comprensión y almacenamiento, entre otros. Los procesos psicológicos básicos son la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. La sensación es el modo más elemental que utiliza el hombre para extraer información de su entorno y de esta forma adaptarse mejor a él. La percepción es una actividad cognitiva mediante la cual el ser humano aprende la realidad. La atención es una condición básica de nuestros procesos cognitivos que nos permiten seleccionar más eficazmente la información que es relevante. La memoria es un registro de nuestras percepciones obtenidas mediante nuestros sentidos, codifica la información y la guarda para luego ser recuperada. El pensamiento y el lenguaje es el proceso cognitivo por el que se elabora nueva información a partir de la disponible y que es capaz de resolver los problemas de los individuos. Según Piaget, plantea que el lenguaje es una consecuencia del nivel de desarrollo de la inteligencia que comienza con el nacimiento. La personalidad. La personalidad puede describirse como el proceso vital por el que transcurre todo individuo, donde se establecen unas bases y directrices de carácter y comportamiento, determinadas a partir de las cuales se conforman los rasgos, valores y formas de funcionamiento, y que establecen en el tiempo de dicha persona. Desarrollo psicomotor. Desde el nacimiento hasta la muerte, todo ser viviente pasa por numerosos y profundos cambios en su composición, estructura, forma y funcionamiento. Las transformaciones que se producen durante el crecimiento y el desarrollo tienen una magnitud mayor en los primeros años de vida.
Los incrementos del desarrollo físico, la maduración del sistema nervioso alcanzan niveles progresivamente superiores que permiten transformar la actividad neurológica primitiva del neonato de pocas semanas y con pobre coordinación visomotora en el lactante de 1 año. La primera infancia está desde 0 a 6 años y se caracteriza por grandes cambios en el desarrollo motor del niño. Es la etapa de la adquisición de las habilidades motrices básicas, tales como caminar, correr, saltar, escalar, trepar, lanzar y capturar. Numerosos factores pueden incidir sobre el desarrollo físico del niño y de la más diversa índole, constitucionales, ambientales y nutricionales, entre otros. Esos factores que influyen desde el desarrollo intrauterino se vinculan con los siguientes aspectos: edad de la madre, gestación anterior, trastornos funcionales de la madre y sensibilidad. El niño y la niña que no han gozado del amor y calor parentales durante los 6 primeros años de la vida sufrirán frustración de forma más o menos grave durante el resto de su vida. El desarrollo socioeconómico, este factor posee una proyección biológica consistente en la tendencia a un nivel de desarrollo más alto. La teoría de Piaget ayuda a los educadores a entender cómo el niño interpreta el mundo. La teoría de Vygotsky ayuda a comprender los procesos sociales que influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales. El constructivismo es un fundamento de las reformas educativas. Antes de darse a conocer la teoría de Piaget, se creía que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeados por el ambiente. Piaget en su teoría nos enseñó que los niños se comportan como pequeños científicos, tratando de interpretar el mundo que les rodea. Tienen su propia lógica y madurez e interactúan con su entorno. Según Piaget, el desarrollo cognitivo no solo consiste en cambios cuantitativos en actitudes y habilidades, sino en transformaciones de cómo se organiza el conocimiento. Todos los niños pasan por las 4 etapas y es imposible omitir alguna de ellas. La primera etapa es la etapa sensoriomotora, que va desde el nacimiento a los 2 años, y la etapa preoperacional, que va desde los 2 años a 7 años, la etapa de las operaciones concretas desde los 7 a los 11 años, y la etapa de las operaciones formales de 11 años en adelante. Los primeros años de vida del bebé se convierten en un abanico de emociones, sorpresa, rabia, alegría o más tarde más complejas como el pudor y el orgullo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. La motivación en el aprendizaje. La motivación abarca muchos aspectos, pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace referencia fundamentalmente a aquellas fuerzas determinantes o factores que incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del maestro, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas adecuadas, investigar, experimentar y aprender por descubrimiento, así como de manera constructiva y significativa. En definitiva, presentar una conducta motivada para aprender acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues cada alumno y alumna tiene sus características individuales. Dichas fuerzas
pueden manifestarse bien interna o externamente. En el primer caso se le denomina motivación intrínseca y responde a las necesidades del alumno y alumna para su supervivencia, con el fin de cubrir sus necesidades básicas. Por ejemplo, la confianza, el afecto, el cariño, el cuidado, la seguridad, la identidad, el autoestima y la autonomía. En el segundo caso, se le conoce con el nombre de motivación extrínseca, las cuales atañan a las estrategias utilizadas por el profesor para el crecimiento, desarrollo y maduración de sus alumnos, cuyo motivación es la formación de su personalidad y su autorrealización como alumna y alumno. Dichas metas están implícitas y reflejadas en los objetivos contenidos conceptuales, procedimentales y aptitudinales, la metodología y actividades propuestas para cada nivel, ciclo o etapa del sistema educativo. Según las teorías de aprendizaje, para que se alcance un proceso satisfactorio e integral, es de vital importancia tanto la motivación interna, innata o biológica del alumnado, como la externa, social o aprendida, debido a que ambas se complementan y resultan relevantes en la obtención de resultados educativos óptimos. Este último tipo de motivación, en la mayoría de los casos, nuestros alumnos y alumnas le suelen interiorizar y exteriorizar mediante la observación directa y constante e imitación de modelos de referencia, siendo los más influyentes los que se encuentran más cercanos sobre ellos. En el caso del ámbito escolar, los modelos de imitación son los diferentes sectores de la comunidad educativa: los profesores, el alumnado, las familias representantes y representantes legales, personal administrativo y de servicio. Fuera del entorno, las relaciones interpersonales con su grupo de igual y las características socioculturales familiares del contexto en que se encuentra inmerso nuestro alumno. Los citados patrones de referencia han de ser los más integrales y positivos para nuestros escolares, con el objetivo de que su influencia sea lo más favorable posible. Los docentes debemos estar siempre concienciados de que deben darse una predisposición por parte de nuestro alumnado para que siga su motivación, dado que esta es. Los docentes debemos estar siempre conscientes que deben darse una predisposición por parte de nuestro alumnado para que consigan su motivación, dado que esta es un ente abstracto que no se encuentra en ningún lugar determinado para activarla y estimularla. De lo contrario, será imposible por mucho interés que pongamos por nuestra parte como agentes motivadores. No obstante, también resulta impredecible el uso de recursos y estrategias motivadoras y atractivas, adaptarlas a las necesidades, gustos, preferencias e intereses de nuestros alumnos y alumnas. Aún así, nuestra finalidad de alcanzar un alumno totalmente motivado en nuestros centros educativos es un reto difícil en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, sea cual sea la adversidad y contrariedad que se pueda presentar en cada momento a lo largo del desarrollo educativo, nunca debemos frustrarnos ni desanimarnos,
si los resultados no son los esperados, sino seguir luchando y no perder la ilusión ni la esperanza, puesto que es un proceso que se construye paso a paso, el cual requiere de nuestra parte reflexión, imaginación, creatividad en el papel o en el plano pedagógico. Motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite explicar la medida en que los alumnos intervienen su atención y esfuerzo en determinados asuntos, que pueden ser o no los que desean sus profesores, pero que en todo caso se relacionan con sus experiencias subjetivas, su disposición y razones para involucrarse en las actividades académicas. Desde el punto de vista de diversos autores y enfoques vinculados principalmente con las perspectivas cognitivas y humanista, el papel del docente en el ámbito de la motivación se centrará en inducir motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las tareas escolares y proveyéndolas de un fin determinado, de manera tal que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la actividad y comprendan su utilidad personal y social. Esto es lo que se denomina motivación por el aprendizaje. El manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes comprendan que existen interdependencia entre los siguientes factores: las características y demandas de las tareas o actividades escolares, las metas o propósitos que se establecen para tal actividad, el fin que se busca con su realización. Por lo anterior, puede decirse que son tres los propósitos perseguidos mediante el manejo de la motivación escolar. Número 1. Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. Estimular el deseo de aprender, que conduce al esfuerzo y la constancia. Número 3. Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la realización de propósitos definidos. El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesario, siendo labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinente en la situación. Sería ideal que la atención, el esfuerzo y el pensamiento de los alumnos estuvieran guiados por el deseo de comprender, elaborar e integrar significativamente la información, es decir, que se orienta claramente por una motivación de tipo intrínseca. Pero un profesor experimentado sabe que esto no siempre ni exclusivamente es así. Ya anticipamos que en gran medida la orientación de los alumnos está determinada por su temor a reprobar o por la búsqueda de una aceptación personal, lo cual es una realidad no solo porque el alumno así lo haya elegido, sino porque lo ha
aprendido en el contexto de las prácticas que se fomentan en la escuela. De esta manera, lo cierto es que la motivación para el aprendizaje es un fenómeno muy complejo, condicionado por aspectos como los siguientes: el tipo de metas que se propone el alumno en relación con su aprendizaje o su desempeño, y su relación con las metas que los profesores y la cultura escolar fomentan, la posibilidad real que el alumno tenga de conseguir las metas académicas que se propone y la perspectiva asumida al estudiar. Que el alumno sepa cómo actuar o cómo procesar la información, cómo pensar y actuar para afrontar con éxito las tareas y problemas que se le presentan. Los conocimientos e ideas previas que el alumno posee de los contenidos curriculares por aprender, de su significado y utilidad, así como de las estrategias que deben emplear, las creencias y expectativas tanto de los alumnos como de sus profesores acerca de sus capacidades y desempeños, así como el tipo de factores a los que atribuye su éxito y fracaso escolar, el contexto que define la situación misma de enseñanza, en particular los mensajes que recibe el alumno por parte del profesor y sus compañeros, la organización de la actividad escolar y las formas de evaluación del aprendizaje.